Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba del distribuidor electrónico para un Toyota 22R tipo carburado con módulo encendido interno. En la mesa tenemos el distribuidor, la bobina, el cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería 12 voltios. El distribuidor es electrónico de tipo inductivo, pero a diferencia del mostrado en el video número 3, siempre tenemos bobina captadora con cables rojo y blanco y van directamente al módulo encendido que está por acá. El captador simboliza la señal de entrada, el módulo encendido simboliza procesamiento de señal y señal de salida, y del módulo salen dos cables. Cable rojo es positivo, cable negro es negativo de bobina. Ambos van hacia la bobina. La bobina como actuador tiene estas posiciones. La primera es negativo de bobina y la segunda es positivo. Tenemos este cable que alimenta tanto la bobina como el distribuidor. Para hacer la prueba necesitamos conectar positivo a la línea roja. Negativos tenemos dos, uno hacia la bujía de pruebas y el otro hacia la carcasa del distribuidor. Puede ponerse en cualquier parte del distribuidor. Lo vamos a poner por acá. Al girar el distribuidor tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, la prueba de este distribuidor es bastante sencilla. Pero ¿qué pasaría si no tenemos chispa en la bujía de pruebas? Tendríamos que verificar dos cosas. Primeramente tendríamos que verificar el módulo encendido, porque lo más recurrente es que tenga un cortocircuito. Para saber esto, es difícil saberlo en el motor. Tenemos que quitar el distribuidor y hacer la prueba afuera. Al conectar el positivo, y si yo paso el negativo y hay chispas, a medida paso el distribuidor a la carcasa del distribuidor, si hay chispas acá, quiere decir que el módulo está en cortocircuito y por ende debe de cambiarse. El otro caso es el polo tierra. Usualmente estos vehículos, el polo tierra que va hacia el motor es más grueso que el polo tierra que va hacia el chasis. Se tiene que verificar este polo tierra. O en su defecto podemos poner un cable directo de la batería hacia el distribuidor para mejorar el polo tierra. Si no, tendríamos que poner un cable AWG4 por si el cable es muy delgado. Podemos probar el módulo encendido sin necesidad de poner el distribuidor. Tenemos por acá un módulo. Vamos a quitar las conexiones. Vamos a quitar el distribuidor. Y vamos a poner por acá el módulo encendido. En este caso particular, tenemos que el positivo siempre es rojo, pero el negativo de bobina es azul. Conectamos. Positivo siempre
hacia la bobina y el módulo negativo, vamos a conectar a la parte de aluminio del módulo encendido. Y acá tenemos el captador. Para hacer esta prueba necesitamos cualquier pieza metálica que nos pueda servir para ponerla en la punta del captador. Con solo acercar la parte metálica al captador, pueden darse cuenta que hay una chispa. Simulando las aspas del distribuidor. Solo acercando esta llave Allen, se siente el magnetismo del captador y con ende podemos tener una chispa. Con esto comprobando el módulo encendido sin necesidad de poner el distribuidor. Estas son las pruebas al distribuidor de 22R. Si tienen más preguntas pueden hacerla en los comentarios. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.